¿Se cumplió una antigua profecía sobre el último papa? ¿Qué hay detrás de la muerte del Papa Francisco? El Vaticano, un estado diminuto con una influencia colosal en la historia de la humanidad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué este pequeño enclave de apenas 44 hectáreas ha sido el centro de tantos misterios, profecías y teorías a lo largo de los siglos? Entre sus muros milenarios se esconden secretos que pocos conocen, pero quizás ninguno tan inquietante como la antigua profecía de San Malaquías sobre el último papa. ¿Y si te dijera que estamos viviendo justo ahora el momento que predijo este visionario hace casi 900 años? ¿Coincidencia o designio divino? La historia que estamos a punto de explorar ha intrigado a historiadores, teólogos y creyentes por igual durante siglos. Nos sumergiremos en un relato donde lo histórico y lo místico se entrelazan de maneras sorprendentes, donde cada detalle, cada símbolo y cada fecha parece tener un significado más profundo. ¿Podría ser que el Papa Francisco realmente represente el cumplimiento de una profecía milenaria? ¿Qué señales han aparecido durante su pontificado que parecen confirmar estas antiguas predicciones? Y más importante aún, ¿qué significaría esto para el futuro de la Iglesia Católica y para toda la humanidad? Prepárate para un viaje fascinante entre las sombras de la historia y la luz de revelaciones que podrían cambiar para siempre nuestra comprensión del pasado, presente y futuro de una de las instituciones más antiguas del mundo, la misteriosa profecía de San Malaquías. ¿Quién fue realmente San Malaquías y por qué sus palabras siguen resonando con tanta fuerza en nuestro tiempo? Este enigmático personaje nació en Armagh, Irlanda, en 1094, en una época donde las visiones y profecías formaban parte integral de la espiritualidad cristiana medieval. No era un simple clérigo, sino un hombre cuya vida estuvo marcada por acontecimientos extraordinarios desde su juventud. Nombrado arzobispo de Armagh a la temprana edad de 38 años, Malaquías se distinguió como un poderoso reformador, en una época donde la Iglesia irlandesa atravesaba una profunda crisis moral. ¿Pero qué lo convirtió en un profeta? ¿Qué experiencia mística transformó a este dedicado religioso en el autor de una de las profecías más inquietantes de la historia cristiana? Durante un viaje a Roma en 1139, según cuentan las crónicas, Malaquías experimentó una visión extraordinaria. Mientras contemplaba la ciudad eterna desde el monte Janículo, su mente fue transportada a través del tiempo. Ante sus ojos desfilaron 112 papas que gobernarían la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Para cada uno de ellos, Malaquías recibió una breve frase en latín, un lema enigmático que identificaría a cada pontífice futuro. Lo verdaderamente asombroso de esta historia no es solo la visión en sí, sino la precisión con la que muchos de estos lemas han coincidido con los papas que efectivamente ocuparon el trono de San Pedro durante los siglos siguientes. ¿Cómo podría un hombre del siglo XII conocer detalles tan específicos sobre pontífices que vivirían siglos después de su muerte? La profecía permaneció desconocida para el mundo durante más de 4 siglos, hasta que en 1595 el monje benedictino Arnold Wion la publicó en su obra Lignum Vitae. Este hecho ha generado intensos debates sobre su autenticidad. ¿Por qué permaneció oculta tanto tiempo? ¿Fue realmente escrita por Malaquías o es una elaborada falsificación renacentista? Los escépticos señalan que las descripciones de los papas anteriores a 1590 son sorprendentemente precisas, mientras que las posteriores se vuelven más ambiguas y simbólicas. ¿No sería esto evidencia de que fue escrita precisamente en esa época, con conocimiento detallado del pasado, pero predicciones vagas para el futuro? Sin embargo, los defensores de su autenticidad argumentan que muchas de las descripciones posteriores a su publicación han demostrado una precisión igualmente asombrosa. ¿Cómo explicar, por ejemplo, que el lema Lumen in Caelo, luz en el cielo, correspondiera perfectamente al Papa León XIII, cuyo escudo familiar contenía una estrella brillante? ¿O que Pastor et Nauta,
pastor y navegante, describiera a Juan 23, quien había sido patriarca de Venecia, una ciudad de navegantes? El impacto de esta profecía en el imaginario católico ha sido profundo y duradero. A lo largo de los siglos, cada vez que se aproximaba un cónclave, teólogos, historiadores y fieles revisaban ansiosamente el siguiente lema en la lista, intentando descifrar quién sería el elegido y qué significaría para la Iglesia y el mundo. Pero ¿por qué nos fascina tanto esta profecía en particular? Quizás porque toca algo fundamental en la psicología humana. Nuestro deseo de entender el plan divino, de encontrar orden y significado en el aparente caos de la historia. En tiempos de incertidumbre y crisis, las profecías ofrecen un mapa, una narrativa que nos permite orientarnos en la oscuridad. Y si esta antigua profecía fuera más que simple superstición medieval, y si realmente contuviera claves para entender nuestro tiempo. La pregunta se vuelve particularmente relevante cuando llegamos a los últimos pontífices de la lista, donde la historia parece acelerarse hacia un clímax misterioso. La renuncia sin precedentes. Benedicto XVI, Gloria Olivae, la gloria del olivo. Este enigmático lema correspondía, según la secuencia profética de San Malaquías, al penúltimo papa de la historia. Cuando Joseph Ratzinger fue elegido en 2005 como Benedicto XVI, inmediatamente comenzaron las especulaciones. ¿Cómo se relacionaba este austero teólogo alemán con la simbología del olivo? La conexión resultó ser más profunda de lo que muchos esperaban. Ratzinger había elegido el nombre de Benedicto en honor a San Benito de Nurcia, fundador de la Orden Benedictina. Y precisamente una rama de esta orden, los benedictinos olivetanos, tienen como símbolo una rama de olivo. Simple coincidencia o cumplimiento profético. Pero lo verdaderamente extraordinario del pontificado de Benedicto XVI no fue su nombre ni su simbología, sino su conclusión. El 11 de febrero de 2013, el mundo quedó atónito ante un anuncio sin precedentes en casi 600 años. El Papa renunciaba voluntariamente a su cargo. ¿Qué podría impulsar a un Papa a tomar una decisión tan radical, rompiendo con siglos de tradición? ¿Has notado cómo este evento parece más significativo con el paso del tiempo? El último papa que había renunciado fue Gregorio XII en 1415, para poner fin al gran cisma de Occidente. Antes de él, solo Celestino V había renunciado voluntariamente en 1294 y fue canonizado precisamente por ese acto de humildad. ¿Estaba Benedicto XVI siguiendo un patrón histórico profundamente simbólico? Las circunstancias de esta renuncia han sido objeto de innumerables análisis y teorías. En su declaración oficial, Benedicto citó su avanzada edad y falta de fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio. Pero ¿fue esta la única razón? Los años previos habían estado marcados por crisis sin precedentes. El escándalo Batileaks, revelaciones sobre abusos sexuales, rumores de luchas internas de poder y presiones externas de fuerzas globales. ¿Qué sabemos realmente de lo que ocurrió tras los muros vaticanos en aquellos días críticos? El historiador y periodista Antonio Socci ha sugerido que Benedicto enfrentó presiones extraordinarias que lo llevaron a esta decisión. ¿Fue realmente una elección libre o una rendición forzada por circunstancias que aún desconocemos? Un detalle escalofriante. El mismo día que Benedicto XVI anunció su renuncia, un rayo impactó la cúpula de la Basílica de San Pedro. ¿Una señal divina? ¿Un presagio de los tiempos turbulentos que se avecinaban? Este tipo de coincidencias simbólicas alimentan la sensación de que estamos viviendo tiempos extraordinarios, proféticamente significativos. La renuncia creó además una situación sin precedentes en la historia moderna de la Iglesia: la presencia simultánea de dos papas viviendo dentro del Vaticano. Benedicto XVI adoptó el título de Papa Emérito, una designación que nunca antes había existido en la tradición católica. No es extraño que la profecía de San Malaquías no contemplara esta situación inédita de dos papas conviviendo. Este ministerio compartido, como algunos lo han llamado, generó preguntas teológicas profundas.
¿Puede el papado, que tradicionalmente se considera un cargo vitalicio, ser reducido a una función que se puede abandonar? ¿Hay realmente dos papas, uno activo y otro emérito, o esta situación representa algo completamente nuevo en la teología católica? La tensión entre tradición y modernidad, entre la rigidez institucional y la necesidad de adaptación, alcanzó un punto crítico en este momento histórico. La renuncia de Benedicto XVI no solo cambió la historia del papado, creó las condiciones perfectas para la llegada de un pontífice radicalmente diferente, uno que correspondería al último y más enigmático lema de la profecía de San Malaquías: Francisco, el último pontífice. En la persecución final de la Santa Iglesia Romana ocupará la sede Pedro Romano, quien apacentará sus ovejas entre muchas tribulaciones, después de las cuales la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. Estas palabras escalofriantes concluyen la profecía de San Malaquías, describiendo al supuesto último papa de la historia. ¿Es Francisco este Pedro Romano? A primera vista parece que no. Jorge Mario Bergoglio, nacido en Argentina, eligió el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís, no a Pedro. Su origen no es romano, sino sudamericano. Y sin embargo, un análisis más profundo revela conexiones inquietantes que nos hacen cuestionar si estamos realmente ante el cumplimiento de esta antigua profecía. ¿Sabías que Bergoglio es hijo de inmigrantes italianos del Piemonte? Su padre, Mario José Bergoglio, y su madre, Regina María Sibori, eran ambos de ascendencia italiana pura. ¿No es significativo que el primer papa del fin del mundo, como él mismo se describió, tenga raíces profundamente romanas? Además, como jesuita, pertenece a la Sociedad de Jesús, cuyos miembros han sido históricamente conocidos como los soldados romanos de la Iglesia. El nombre papal que eligió también contiene simbolismos ocultos. Aunque Francisco nunca había sido usado por un papa anteriormente, el santo de Asís tenía como nombre de bautismo Giovanni di Pietro Bernardone. ¿Notas algo familiar? Pietro, la versión italiana de Pedro. Podría ser que, sin saberlo, Bergoglio esté cumpliendo la profecía al honrar a un santo cuyo nombre bautismal contiene Pedro. La numerología añade otra capa intrigante a este misterio. Francisco es el Papa número 112 en la profecía de San Malaquías, un número cargado de significado en múltiples tradiciones espirituales. En numerología bíblica, el 112 puede interpretarse como un popular su un mar plus 2,4, número que simboliza la totalidad de la creación material. Sugiere esto que con Francisco se completa un ciclo cósmico. Más aún, Francisco fue elegido el 13-3-13, una secuencia numérica extraordinaria. El número 13 está asociado en la tradición cristiana con María, que apareció como la Virgen de Fátima el día 13 de cada mes, y también con transformaciones profundas. ¿Es casualidad que este papa, potencialmente el último según la profecía, fuera elegido en una fecha tan simbólicamente poderosa? Desde el inicio de su pontificado, Francisco ha introducido cambios radicales que han sacudido los cimientos de la Iglesia. Su estilo austero, rechazando muchos símbolos tradicionales de poder papal, sus posiciones controversiales sobre temas como la homosexualidad, el divorcio y la ecología, su crítica al capitalismo desenfrenado y su acercamiento a otras religiones. ¿No son estas precisamente las muchas tribulaciones mencionadas en la profecía? La reforma de la curia romana emprendida por Francisco ha generado resistencias sin precedentes dentro de la jerarquía católica. Cardenales y obispos han cuestionado abiertamente sus decisiones, algo prácticamente inédito en la historia moderna del papado. ¿No es esto un signo de la persecución mencionada por San Malaquías? Una persecución que viene no solo del exterior, sino del interior mismo de la Iglesia. Su escudo papal contiene símbolos que resultan inquietantemente proféticos. Una estrella de 8 puntas que representa a María, un racimo de uvas simbolizando la Eucaristía y el emblema de los jesuitas con el monograma IHS,
Jesus Hominum Salvator. La estrella de 8 puntas tiene una larga tradición en simbolismo apocalíptico, representando el nuevo comienzo después del fin de un ciclo. ¿Y qué hay del lema que eligió? Miserando ad que eligendo. Miró con misericordia y lo eligió. Esta frase, tomada de una homilía de San Beda el Venerable sobre la vocación de Mateo, habla de una elección divina para tiempos extraordinarios. ¿No sugiere esto un pontificado con una misión especial? Quizás la de guiar a la Iglesia en sus momentos finales, según la antigua profecía. Durante su papado, el mundo ha experimentado crisis sin precedentes. Una pandemia global que obligó a cerrar iglesias en todo el mundo. ¿Recuerdas la imagen fantasmal de Francisco rezando solo en una plaza de San Pedro completamente vacía? Guerras que amenazan con escalar a conflictos globales, crisis climáticas cada vez más severas y divisiones sociales y políticas extremas. ¿No son estos los signos de los tiempos que Jesús mencionó como precursores del fin? Francisco mismo ha hecho referencias frecuentes a un cambio de época más que a una época de cambios. Ha hablado del fin de un orden mundial y el nacimiento doloroso de uno nuevo. ¿Está consciente el Papa de su papel profético en este momento crítico de la historia humana? La pregunta que nos persigue es, si Francisco es realmente el último Papa de la profecía, ¿qué significa esto para el futuro de la Iglesia y del mundo? La profecía menciona la destrucción de la ciudad de las 7 colinas, Roma, y el juicio final. ¿Debemos interpretar esto literalmente o de manera simbólica? ¿Estamos ante el fin del mundo o ante el fin de una era? Y si la verdadera interpretación fuera más sutil, quizás no se trata del fin físico del mundo, sino del fin de una forma particular de entender la Iglesia y su misión. Las reformas de Francisco podrían estar preparando a la institución para sobrevivir en un mundo post-secular, donde las antiguas estructuras de poder religioso ya no funcionan. Lo cierto es que, mirando la trayectoria histórica del papado, desde San Pedro hasta Francisco, pasando por todas las figuras intermedias mencionadas en la profecía de San Malaquías, resulta difícil no sentir que estamos viviendo un momento culminante. Las piezas parecen encajar de manera demasiado perfecta para ser simples coincidencias. ¿Será Francisco realmente el último papa como lo conocemos? ¿Estamos presenciando el cumplimiento final de una profecía escrita hace casi 9 siglos? Y si es así, ¿qué nos depara el futuro? Estas preguntas nos invitan a mirar más allá de los acontecimientos cotidianos, a buscar patrones más amplios en el tapiz de la historia y quizás a prepararnos espiritualmente para transformaciones que apenas podemos imaginar. Símbolos y coincidencias que estremecen los símbolos han sido siempre el lenguaje del misterio. Desde las antiguas civilizaciones hasta nuestros días, las señales y coincidencias significativas han sido interpretadas como mensajes del más allá. Pero ¿qué sucede cuando estos símbolos comienzan a aparecer con inquietante frecuencia alrededor de una figura tan prominente como el Papa Francisco? Examinemos primero su escudo papal con mayor detalle. ¿Has notado que la estrella de 8 puntas que representa a María tiene una larga tradición en profecías apocalípticas? En el libro del Apocalipsis, la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y coronada con 12 estrellas, es interpretada como María y como símbolo de la Iglesia en los tiempos finales. ¿Es coincidencia que este símbolo ocupe un lugar tan prominente en el escudo de quien podría ser el último papa, según la profecía? El cacho de uvas en su escudo también contiene simbolismo profundo. En tradiciones apocalípticas cristianas, las uvas representan el lagar de la ira de Dios, mencionado en Apocalipsis 14:19. El vino, transformado en la sangre de Cristo durante la Eucaristía, se convierte en símbolo de sacrificio, redención y juicio final. ¿Por qué este símbolo apareció en el escudo del supuesto último pontífice? Pero los símbolos van mucho más allá de su heráldica personal. ¿Recuerdas el momento de su primera aparición en el balcón de la Basílica de San Pedro? Francisco permaneció inmóvil, silencioso, durante casi 1 minuto completo,
un gesto sin precedentes que desconcertó a millones de espectadores en todo el mundo. ¿Fue solo un momento de nerviosismo o un acto simbólico deliberado que marca el inicio de un papado diferente a todos los anteriores? Las fechas relacionadas con su pontificado contienen patrones numéricos extraordinarios. Fue elegido el 3313, tomó posesión el 19313, día de San José, patrono de la Iglesia Universal, y su primera visita fuera de Roma fue a Lampedusa el 8713. Si sumas los dígitos de cada fecha, todas resultan en el número 10, que en numerología bíblica representa la plenitud, lo completo, el final de un ciclo. ¿Coincidencia o designio divino? Su aniversario de papado en 2020 coincidió con un evento astronómico sin precedentes. 5 planetas alineados visibles a simple vista. En tradiciones proféticas, las alineaciones planetarias han sido interpretadas como señales de grandes cambios en la Tierra. ¿No es inquietante que este fenómeno ocurriera precisamente cuando el mundo entraba en la pandemia global que cambiaría la historia contemporánea? Francisco ha pronunciado frases que parecen contener mensajes codificados sobre los tiempos finales. En 2014 declaró: "Vivimos no solo una época de cambios, sino un cambio de época". En 2020, durante la bendición Urbi et Orbi, en una plaza de San Pedro vacía, habló de un tiempo de juicio. ¿Son estas simplemente reflexiones pastorales o advertencias proféticas veladas? Sus visitas a lugares específicos también contienen potentes simbolismos. ¿Por qué fue su primer viaje fuera de Roma a Lampedusa, la isla que representa la crisis migratoria europea? ¿Por qué visitó Hiroshima y Nagasaki, símbolos del apocalipsis nuclear? ¿Por qué insistió en visitar Irak y rezar en Ur, la ciudad natal de Abraham, en medio de una pandemia global? Cada uno de estos lugares está cargado de simbolismo apocalíptico en diferentes tradiciones religiosas. Los fenómenos naturales, durante momentos cruciales de su papado, añaden otra capa de misterio. El día de su elección, un rayo impactó la cúpula de San Pedro, recordando las palabras de Jesús: "Vi a Satanás caer del cielo como un rayo". Durante una ceremonia en la Plaza de San Pedro en 2014, 2 palomas blancas liberadas por Francisco fueron inmediatamente atacadas por un cuervo y una gaviota ante los ojos horrorizados de miles de fieles. ¿Presagios o simples coincidencias? En 2016, un terremoto devastó el pueblo italiano de Norcia, destruyendo la Basílica de San Benito, construida sobre el lugar de nacimiento del fundador del monasticismo occidental. Este evento ocurrió exactamente mientras Francisco celebraba el 500 aniversario de la Reforma Protestante con líderes luteranos en Suecia, un acto sin precedentes que muchos tradicionalistas consideraron como una traición a la fe católica. ¿No es perturbadora esta sincronicidad? ¿Y qué hay de las extrañas luces y fenómenos atmosféricos fotografiados sobre el Vaticano en múltiples ocasiones durante su pontificado? Orbes luminosos, formaciones de nubes extraordinarias y otros fenómenos han sido documentados por fotógrafos profesionales. Manifestaciones naturales o señales espirituales para quienes saben interpretarlas. Incluso sus gestos aparentemente espontáneos parecen cargados de simbolismo profético. En 2013, liberó 2 palomas junto con niños desde la ventana del Palacio Apostólico, recordando el símbolo del Espíritu Santo, y la paloma de Noé, que anunció el fin del diluvio, anunciando también un nuevo comienzo después de un final. En 2019, besó los pies de líderes de Sudán del Sur, implorando por la paz, en un gesto que evocó la última cena de Jesús horas antes de su pasión. ¿Pueden tantas coincidencias simbólicas ser realmente accidentales? ¿O estamos presenciando la manifestación de un diseño más grande, un plan divino anunciado hace siglos a través de las enigmáticas palabras de San Malaquías? Las profecías convergentes, Fátima, Garabandal y más. La profecía de San Malaquías no existe en el vacío. A lo largo de los siglos, otras visiones y mensajes proféticos parecen converger precisamente en nuestro tiempo,
creando una red de predicciones interconectadas que apuntan hacia los mismos eventos. ¿No es fascinante que diferentes videntes, separados por siglos y continentes, parezcan describir el mismo momento histórico que estamos viviendo ahora? Las apariciones de Nuestra Señora de Fátima en 1917 contienen quizás las conexiones más inquietantes con el papado actual. ¿Sabías que el famoso tercer secreto de Fátima habla específicamente de un obispo vestido de blanco que sería asesinado mientras sube una montaña hacia una gran cruz? Durante décadas, este secreto permaneció celosamente guardado en los archivos vaticanos, hasta que Juan Pablo II lo reveló parcialmente en el año 2000, interpretándolo como una predicción de su propio intento de asesinato en 1981. Pero, ¿y si esta interpretación fuera prematura? La vidente Lucía dos Santos, única sobreviviente de los 3 niños videntes de Fátima, afirmó repetidamente que el mensaje se refería al fin de los tiempos. El cardenal Ratzinger, futuro Benedicto XVI, encargado de publicar el secreto, admitió que podría referirse a realidades futuras de la Iglesia. ¿No es inquietante que Francisco, al inicio de su pontificado, consagrara específicamente su papado a Nuestra Señora de Fátima? En una de sus últimas entrevistas antes de su muerte en 2005, Sor Lucía hizo una declaración sorprendente. El mensaje de Fátima es más relevante ahora que en 1917. ¿Qué vio esta vidente que la llevó a tal afirmación? ¿Y por qué eligió hablar justo cuando se acercaba el final de la lista profética de San Malaquías? Las apariciones de Garabandal, España, entre 1961 y 1965, añaden otra capa a este misterio entrelazado. 4 niñas campesinas recibieron mensajes que hablaban específicamente de 3 papas, antes del fin de los tiempos, no del mundo. Según su testimonio, después del tercer papa vendría el fin de los tiempos, anunciado por 3 eventos consecutivos: un aviso, iluminación de conciencia mundial, un milagro y un castigo. Si contamos desde que ocurrieron estas apariciones, los 3 papas serían Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI, lo que colocaría a Francisco precisamente en el periodo del fin de los tiempos anunciado. ¿Coincidencia o confirmación? Conchita González, la principal vidente de Garabandal, hizo una predicción específica: el Papa verá el milagro desde donde quiera que esté. Considerando que Francisco ya es el Papa de mayor edad en la historia moderna, podría ser él quien presenciará este evento profetizado. Las visiones de Don Bosco, santo italiano del siglo XIX, contienen elementos igualmente sorprendentes. En su famosa profecía de los 2 pilares, vio la barca de la Iglesia guiada por un papa a través de aguas turbulentas, atacada por todos lados, hasta que finalmente lograba anclarse entre 2 grandes columnas, la Eucaristía y la devoción mariana. ¿No son precisamente estos 2 elementos centrales en el pontificado de Francisco, como demuestran su escudo papal y sus frecuentes referencias a María como Madre de la Iglesia? Don Bosco también profetizó que antes de que 2 lunas llenas en el mismo mes hayan pasado, el arco iris de paz aparecerá en la tierra. Durante el papado de Francisco, hemos experimentado varios meses con 2 lunas llenas, fenómeno conocido como luna azul, incluyendo enero de 2018 y octubre de 2020. Estamos acercándonos a esa paz prometida tras las tribulaciones. Las profecías atribuidas a San Francisco de Asís, cuyo nombre adoptó el Papa actual, también contienen elementos perturbadores. El santo de Asís presuntamente profetizó: un hombre, no elegido canónicamente, será elevado al pontificado. En ese tiempo, Jesús Cristo enviará a ellos no un verdadero pastor, sino un destructor. ¿Podría esta críptica afirmación referirse a las controversias que han rodeado la validez de la renuncia de Benedicto XVI y, por extensión, la legitimidad de la elección de Francisco? Incluso tradiciones no cristianas parecen apuntar a nuestro tiempo como un momento decisivo. La profecía del Papa Negro, en la tradición jesuita, Francisco es el primer papa jesuita de la historia, habla de un pontífice
que transformaría radicalmente la Iglesia. Profecías indígenas americanas, como las de los Hopi, hablan de un tiempo en que el río de la vida se alejará del cauce principal para formar un estanque, antes de encontrar un nuevo cauce. Una metáfora que podría aplicarse perfectamente a las transformaciones institucionales iniciadas por Francisco. La convergencia de tantas tradiciones proféticas diferentes en un mismo punto temporal resulta, cuando menos, extraordinaria. ¿Pueden tantas visiones independientes estar equivocadas simultáneamente? ¿O estamos realmente presenciando el cumplimiento de un plan divino anunciado a través de múltiples voces a lo largo de la historia? Crisis globales, señales de los tiempos finales. Cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca, a las puertas. Estas palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo nos invitan a estar atentos a las señales de los tiempos. Y si hay algo que ha caracterizado el pontificado de Francisco, es la convergencia de crisis globales sin precedentes. ¿Coincidencia o cumplimiento profético? La pandemia de COVID-19 representa quizás el signo más dramático. Recordamos la imagen absolutamente inédita en 2000 años de historia cristiana. Un papa completamente solo en una plaza de San Pedro vacía y lluviosa, ofreciendo una bendición urbi et orbi extraordinaria, mientras el mundo entero se paralizaba por el miedo. Esa imagen del 27 de marzo de 2020 resume como ninguna otra el carácter apocalíptico de nuestro tiempo. No es significativo que esta pandemia global, la primera de tal magnitud en un siglo, ocurriera precisamente durante el pontificado del supuesto último papa, según la profecía de San Malaquías. Las pandemias han sido tradicionalmente interpretadas en la tradición bíblica como uno de los flagelos asociados con los tiempos del fin. El propio Francisco la interpretó como un signo de los tiempos y una oportunidad de conversión. Los detalles simbólicos de este evento fueron extraordinarios. La imagen utilizada durante esa bendición fue el antiguo ícono de Salus Populi Romani, salvación del pueblo romano, tradicionalmente asociado con momentos de calamidad extrema en Roma. El crucifijo utilizado en la ceremonia fue el mismo que milagrosamente sobrevivió intacto a un incendio en 1519 y que fue llevado en procesión durante la Gran Plaga de Roma en 1522. Simple tradición o conexión profética deliberada. Mientras el mundo apenas comenzaba a recuperarse de la pandemia, estalló la guerra en Ucrania en febrero de 2022, el conflicto más grave en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. ¿No es inquietante que Francisco haya declarado repetidamente que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial por partes? Esta expresión, que comenzó a usar desde 2014, parece cada vez más profética a medida que los conflictos se multiplican y entrelazan globalmente. El simbolismo de su viaje a Irak en 2021, en plena pandemia, merece especial atención. Francisco visitó Ur, la ciudad natal de Abraham, para un encuentro interreligioso sin precedentes. Ur se encuentra en la zona que la tradición bíblica identifica como el Éufrates, uno de los 4 ríos del paraíso. En el Apocalipsis se profetiza que el Éufrates se secará para preparar el camino a los reyes del Oriente. ¿Casualidad o señal profética que Francisco eligiera este lugar específico para un gesto de paz mundial? La crisis climática ha alcanzado niveles catastróficos durante su pontificado. Incendios devastadores, inundaciones sin precedentes, huracanes de intensidad histórica. ¿No nos recuerdan estos fenómenos las palabras de Jesús sobre los signos del fin? Habrá grandes terremotos y en diversos lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. La respuesta de Francisco a esta crisis también tiene dimensiones proféticas. Su encíclica Laudato Si
2015, fue el primer documento papal de la historia dedicado enteramente a la crisis ecológica. En ella, conecta explícitamente la destrucción ambiental con crisis espirituales y sociales, exactamente como lo hacen muchas tradiciones proféticas antiguas. No es extraordinario que el potencial último papa sea también el primero en elevar la ecología a preocupación central de la Iglesia. Los terremotos también han proliferado durante su pontificado. El devastador terremoto en Turquía y Siria en 2023, uno de los más mortíferos del siglo XXI, ocurrió en una región con profundo significado bíblico. La tradición apocalíptica habla específicamente de un gran terremoto en la región de Armagedón, actual Turquía, Siria, como presagio del fin. La respuesta de Francisco incluyó una oración pública donde citó precisamente pasajes apocalípticos sobre el gemido de la creación. Dentro de la propia Iglesia, las crisis han alcanzado niveles sin precedentes. Los escándalos de abuso sexual han sacudido la institución hasta sus cimientos, provocando lo que muchos consideran la peor crisis de credibilidad desde la Reforma protestante. Francisco mismo ha calificado esta situación como una obra del diablo y un signo de los tiempos que debemos interpretar. No es significativo que esta purificación dolorosa de la Iglesia ocurra precisamente durante el pontificado del supuesto último papa. Las divisiones internas han llegado a un punto crítico. Cardenales y obispos han cuestionado abiertamente las enseñanzas de Francisco, algo prácticamente inédito en la historia moderna del papado. En 2016, 4 cardenales publicaron las famosas dudas sobre sus enseñanzas, un acto considerado por muchos como rebelde. En 2023, el sínodo sobre sinodalidad generó tensiones tan severas que algunos observadores hablaron de riesgo de cisma. ¿No es esto precisamente lo que la profecía de San Malaquías anuncia para el último papa? Apacentará sus ovejas entre muchas tribulaciones. Francisco ha convocado más sínodos que cualquier papa moderno, impulsando un proceso de sinodalidad que algunos ven como revolución y otros como subversión de la tradición jerárquica. El Sínodo de la Amazonia en 2019 generó controversias sin precedentes, con acusaciones de paganismo e idolatría dentro del Vaticano cuando figuras indígenas de la Pachamama fueron incorporadas en ceremonias oficiales. ¿No son estas precisamente las tribulaciones mencionadas en la profecía? Los desastres naturales también han adquirido dimensiones bíblicas. En 2023, incendios devastadores en Canadá crearon un fenómeno apocalíptico. El cielo se volvió naranja sobre Nueva York y otras grandes ciudades, recordando la profecía bíblica. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Francisco comentó este evento llamándolo un grito de la tierra. La confluencia de tantas crisis simultáneas, sanitarias, bélicas, climáticas, sociales, institucionales, durante un único pontificado, resulta estadísticamente extraordinaria. ¿Puede ser todo esto mera coincidencia? ¿O estamos realmente presenciando el cumplimiento de las muchas tribulaciones anunciadas para el tiempo del último pontífice? El papado de Francisco y el futuro de la Iglesia. ¿Alguna vez has sentido que estamos viviendo en tiempos extraordinarios? ¿No te parece que las transformaciones en la Iglesia Católica durante estos últimos años parecen cumplir antiguas predicciones? Analicemos juntos cómo las reformas iniciadas por Francisco podrían ser más que simples cambios administrativos. La reorganización de la Curia Romana representa quizás el cambio más significativo en la estructura eclesiástica en los últimos siglos. Francisco no solo ha modificado departamentos y procedimientos, sino que ha reconfigurado completamente el equilibrio de poder dentro del Vaticano. ¿Casualidad o cumplimiento profético de una nueva iglesia
La Constitución Apostólica Praedicate Evangelium ha reemplazado normas que permanecieron intactas durante décadas, permitiendo ahora que laicos y mujeres ocupen posiciones de liderazgo anteriormente reservadas exclusivamente para cardenales. ¿Te has preguntado por qué estos cambios ocurren precisamente ahora? Las profecías hablaban de una transformación radical en los últimos tiempos de la Iglesia. Francisco ha establecido nuevos consejos económicos con supervisión internacional, implementado sistemas de transparencia financiera y eliminado privilegios históricos de la nobleza vaticana. El Instituto para las Obras de Religión, conocido como el Banco Vaticano, ha experimentado una reestructuración sin precedentes tras siglos de operaciones en las sombras. La descentralización del poder papal constituye otro elemento profundamente significativo. Francisco ha fortalecido las conferencias episcopales regionales y ha delegado decisiones que tradicionalmente requerían aprobación papal directa. ¿No resulta fascinante que esto ocurra justo cuando antiguas profecías sugerían un cambio en la naturaleza misma del papado? Cuando el poder se distribuye entre muchos, la Iglesia encontrará su nuevo camino, escribió un monje benedictino del siglo XVIII, interpretando las profecías de San Malaquías. Las reformas estructurales han sido acompañadas por transformaciones teológicas y pastorales igualmente revolucionarias. La apertura hacia temas anteriormente considerados tabú ha generado tanto admiración como resistencia feroz. Francisco ha abordado cuestiones como el divorcio, la homosexualidad y la bioética con un enfoque de misericordia que contrasta marcadamente con posiciones tradicionales. ¿Podría esto representar el gran temblor mencionado en antiguas visiones sobre el último pontífice? La exhortación apostólica Amoris Laetitia provocó un cisma silencioso entre los que abrazaron su enfoque misericordioso y quienes vieron en ella una ruptura con la tradición inmutable. Cardenales prominentes presentaron dudas formales, al Papa, algo extremadamente inusual en la historia reciente de la Iglesia. ¿No te parece que esta división interna refleja precisamente lo que muchas profecías describían como la purificación dolorosa antes del amanecer? Francisco ha implementado cambios en el catecismo para reflejar una evolución en la comprensión de temas como la pena de muerte, declarándola inadmisible después de siglos de aceptación teológica. Este tipo de modificaciones doctrinales, aunque sutiles, representan un cambio profundo en cómo la Iglesia se relaciona con verdades que muchos consideraban inmutables. Las visiones de Santa Faustina hablaban precisamente de un tiempo en que la misericordia prevalecerá sobre la ley inmutable. ¿Y qué podemos esperar para el futuro después de Francisco? Si realmente representa el Petrus Romanus de la profecía, ¿qué significa esto para la Iglesia y el mundo? Algunos escenarios sugieren la posibilidad de un periodo de sede vacante prolongado o un conclave dividido que podría resultar en un antipapa, como mencionaban las visiones de Zacarías. La polarización actual entre cardenales conservadores y progresistas hace que este escenario no sea meramente especulativo. Historiadores eclesiásticos señalan que el final de una lista profética no necesariamente implica el fin de la institución, sino una transformación tan radical que requiere un nuevo marco de referencia. ¿Podría la Iglesia post-Francisco adoptar una estructura colegial sin un papa único? O quizás emergerá un modelo híbrido que combine elementos del papado tradicional con una autoridad más distribuida. La posibilidad de un cisma formal crece con cada reforma controversial. Grupos tradicionalistas como la Fraternidad San Pío X ya operan en una comunión imperfecta con Roma, y pequeñas comunidades sedevacantistas rechazan la legitimidad de los papas recientes. ¿Podría esto expandirse hasta crear una verdadera división, como ocurrió durante el Gran Cisma de Occidente, cuando múltiples papas reclamaban legitimidad simultáneamente? Sin embargo, en medio de estas tensiones, también observamos señales innegables de esperanza y renovación.
Movimientos juveniles católicos florecen en regiones donde la fe parecía estar desapareciendo hace apenas una generación. En Europa, donde las iglesias se han vaciado durante décadas, comunidades como Taizé, Emmanuel y Chemin Neuf atraen a miles de jóvenes sedientos de espiritualidad auténtica. No es sorprendente que este renacimiento juvenil coincida con el pontificado que muchos interpretan como el último de una era. En África y Asia, el catolicismo crece a un ritmo extraordinario, con seminarios llenos y comunidades vibrantes que mantienen tradiciones que se están perdiendo en Occidente. Las profecías de Don Bosco hablaban precisamente de nuevos misioneros que vendrían del sur y del este, cuando la Iglesia enfrentara su mayor crisis. Los católicos en Nigeria han aumentado de 19 millones a más de 30 millones en solo 2 décadas. Y en Vietnam, a pesar de la persecución histórica, las vocaciones sacerdotales crecen constantemente. Paralelamente, se observa un retorno a prácticas espirituales tradicionales entre las nuevas generaciones. La adoración eucarística, el rosario y la liturgia en latín experimentan un resurgimiento, especialmente entre jóvenes educados en ambientes seculares. ¿No resulta fascinante que mientras algunas estructuras eclesiásticas parecen tambalearse, estas antiguas devociones florecen nuevamente, como predecían las visiones de Fátima sobre un triunfo final del Inmaculado Corazón? Interpretaciones finales y reflexiones profundas. ¿Qué significan realmente todas estas coincidencias y correlaciones? ¿Estamos verdaderamente presenciando el cumplimiento de profecías milenarias o simplemente proyectando patrones sobre eventos aleatorios? La diferencia entre interpretación literal y simbólica resulta crucial para entender adecuadamente estas antiguas visiones. La tradición católica siempre ha preferido una lectura simbólica y espiritual de las profecías, evitando determinismos apocalípticos simplistas. San Agustín advertía sobre los peligros de interpretaciones excesivamente literales, señalando que lo que parece el fin podría ser simplemente una nueva puerta. No deberíamos considerar que estas profecías podrían estar hablándonos de transformaciones espirituales más que de eventos cronológicos específicos. El catecismo mismo enseña que la Iglesia debe pasar por una prueba final que sacudirá la fe de muchos creyentes antes de la manifestación gloriosa de Cristo. Sin embargo, advierte contra la impostura religiosa que ofrece a los hombres una solución aparente a sus problemas a precio de la apostasía de la verdad. ¿Podría esta impostura manifestarse como un falso tradicionalismo que rechaza legítimas adaptaciones a los tiempos actuales? ¿O quizás como un progresismo que abandona verdades fundamentales en nombre de la relevancia contemporánea? Teólogos como Hans Urs von Balthasar, Joseph Ratzinger, antes de convertirse en Benedicto XVI, y Henri de Lubac, han ofrecido interpretaciones matizadas sobre la escatología católica, sugiriendo que términos como fin de los tiempos podrían referirse a transformaciones cualitativas en la historia de salvación más que a la terminación cronológica del mundo físico. ¿No sería más prudente entender las profecías papales en este contexto teológico más amplio? La cuestión del fin de los tiempos ha sido frecuentemente malinterpretada en la cultura popular. En la teología católica auténtica, esta expresión se refiere primariamente al período inaugurado por la encarnación de Cristo, donde cada generación vive en una tensión escatológica entre el ya de la redención y el todavía no de su plena manifestación. ¿Has notado cómo Francisco ha enfatizado consistentemente esta dimensión en sus homilías, invitando a una conversión ecológica y a una revolución de la ternura como signos del reino ya presente entre nosotros? En su encíclica Laudato Si, Francisco vincula la crisis ecológica con una crisis espiritual más profunda, sugiriendo que ambas requieren una transformación radical de conciencia. Esta conexión entre salvación personal y cósmica refleja precisamente lo que antiguas profecías describían como la
purificación final que precedería a una nueva era del espíritu. Podría ser que las profecías señalaban esta integración holística de lo espiritual y material, más que eventos catastróficos específicos. La diferencia entre fin del mundo y fin de una era resulta fundamental para una interpretación equilibrada. A lo largo de la historia, la Iglesia ha experimentado múltiples finales y renacimientos: la caída de Roma, la Reforma Protestante, la Revolución Francesa, la pérdida de los estados pontificios. Cada vez, observadores contemporáneos interpretaron estos eventos como el fin profetizado, y sin embargo, la Iglesia emergió transformada, pero continuó su misión. ¿No sugiere esto que deberíamos mantener una humildad hermenéutica al interpretar señales de nuestro propio tiempo? El legado histórico de Francisco, independientemente de interpretaciones proféticas, representa un hito significativo en la evolución del papado moderno. Su enfoque en los marginados, su crítica al capitalismo desenfrenado y su priorización de la misericordia sobre la rigidez doctrinal han redefinido la percepción pública del catolicismo. ¿No resulta revelador que este pontificado haya provocado tanto entusiasmo entre los previamente alejados de la Iglesia como resistencia entre algunos tradicionalistas devotos? Su contribución al diálogo interreligioso supera los gestos simbólicos para establecer colaboraciones concretas, como el documento histórico sobre fraternidad humana, firmado con el gran imán de Al-Azhar. Las profecías de Malaquías mencionaban que el último pontífice alimentaría sus ovejas entre muchas tribulaciones, y Francisco ha navegado crisis globales mientras tendía puentes entre tradiciones religiosas históricamente separadas. ¿Coincidencia o cumplimiento? El impacto geopolítico de su pontificado trasciende el ámbito religioso. Ha mediado en conflictos internacionales, abogado por refugiados cuando líderes políticos cerraban fronteras y desafiado tanto al comunismo autoritario como al capitalismo desregulado. La encíclica Fratelli Tutti presenta una visión de fraternidad universal que trasciende divisiones políticas tradicionales. ¿No corresponde esto con antiguas predicciones sobre un pontífice que hablaría a todas las naciones con una sola voz en tiempos de división global? Como reformador en tiempos de crisis, Francisco ha sido comparado con San Francisco de Asís, cuyo nombre adoptó, quien recibió el mandato divino de reconstruir la Iglesia. La similitud es notable. Ambos enfrentaron instituciones eclesiásticas resistentes al cambio. Ambos enfatizaron la pobreza evangélica contra la opulencia institucional. Y ambos buscaron volver a la simplicidad del mensaje original de Cristo. ¿Podría esta conexión histórica contener claves para interpretar las profecías sobre el último Papa? Finalmente, ¿cuál es la verdadera esencia de estas antiguas profecías? Más allá de curiosidades históricas o especulaciones apocalípticas, todas las auténticas profecías cristianas contienen un llamado a la conversión personal y comunitaria. El propósito divino de revelar aspectos del futuro nunca ha sido satisfacer nuestra curiosidad, sino motivar transformaciones espirituales en el presente. ¿Has considerado que quizás el verdadero cumplimiento de estas profecías depende de nuestra respuesta a su mensaje esencial? La importancia de la vigilancia espiritual constituye un tema recurrente en el Evangelio. Velad y orad es el mandato constante de Cristo. Las profecías sobre el último Papa, independientemente de su interpretación literal, nos recuerdan esta necesidad de atención espiritual sostenida. En un mundo distraído por entretenimientos superficiales y gratificaciones instantáneas, este llamado a la vigilancia adquiere una relevancia renovada. ¿No representa esto el verdadero valor de estudiar estas antiguas predicciones? El miedo nunca ha sido el propósito de la revelación profética auténtica, como expresó el Papa Juan XXIII al conocer el tercer secreto de Fátima: no estoy interesado en profecías de desgracias. La función legítima de las profecías es inspirar esperanza.
no terror; preparación, no pánico; discernimiento, no determinismo fatalista. ¿Has notado cómo las interpretaciones sensacionalistas tienden a generar ansiedad paralizante en lugar de acción constructiva? El verdadero propósito de las profecías en la tradición cristiana ha sido siempre revelarnos aspectos del corazón de Dios y su plan de salvación, no satisfacer nuestra curiosidad sobre cronologías futuras. San Pablo advirtió que conocemos parcialmente y profetizamos parcialmente, sugiriendo que incluso las revelaciones auténticas nos llegan filtradas por limitaciones humanas y contextos culturales específicos. No deberíamos entonces acercarnos a estas profecías con reverencia, pero también con discernimiento crítico. Reflexión final. Entre misterio y esperanza. Al concluir nuestro recorrido por estas antiguas profecías y su posible conexión con el Papa Francisco, emerge una verdad fundamental. Vivimos tiempos extraordinarios que exigen reflexión profunda y acción consciente. Más allá de interpretaciones particulares sobre el último pontífice, enfrentamos desafíos planetarios sin precedentes que requieren transformaciones radicales en nuestra forma de vivir, pensar y relacionarnos. ¿No te parece significativo que precisamente en este momento histórico tengamos un Papa que constantemente nos llama a una conversión ecológica integral? Un líder religioso global que insiste en que no podemos separar la crisis espiritual de la crisis social y ambiental. Las antiguas profecías hablaban de tiempos en que la tierra misma clamaría por renovación. ¿No estamos presenciando literalmente este fenómeno con el cambio climático y la degradación ecológica? Francisco, sea o no el último pontífice de la lista profética, representa indudablemente un punto de inflexión en la historia católica. Su legado de misericordia, simplicidad y reforma continuará repercutiendo mucho más allá de su tiempo al frente de la Iglesia. ¿No resulta fascinante que su pontificado coincida con transformaciones globales que muchos identifican como un cambio de era planetario? Las profecías auténticas han actuado siempre como lámparas en tiempos oscuros, no para revelar todos los detalles del camino, sino para iluminar el siguiente paso. Nos invitan a mirar más allá de apariencias superficiales, a reconocer los signos de los tiempos y a prepararnos espiritualmente para las transformaciones que están ocurriendo en el mundo y dentro de la Iglesia. ¿Has considerado que quizás la verdadera sabiduría consiste no en descifrar cada detalle profético, sino en discernir qué transformación personal te están invitando a realizar aquí y ahora? El estudio de profecías debe conducirnos no a la pasividad expectante, sino al compromiso activo con los desafíos de nuestro tiempo. Como expresó bellamente Santa Teresa de Ávila, Dios no tiene otras manos que las nuestras. Independientemente de cómo interpretemos las antiguas predicciones sobre el último Papa, todas convergen en un llamado a la responsabilidad personal y colectiva frente al sufrimiento humano y planetario. Las palabras de Cristo permanecen como guía fundamental. Estén preparados. Esta preparación no consiste en acumular información sobre eventos futuros, sino en cultivar cualidades espirituales que nos permitan responder con sabiduría y compasión a cualquier circunstancia. ¿No es esta disposición interior, más que el conocimiento detallado de cronologías apocalípticas, lo que realmente importa? Quizás el mensaje más profundo de todas estas antiguas visiones sea recordarnos que la historia tiene dirección y propósito, que no estamos atrapados en ciclos interminables de repetición sin sentido. A pesar de aparentes retrocesos y crisis recurrentes, la tradición profética cristiana afirma consistentemente que avanzamos, aunque por caminos misteriosos, hacia un horizonte de plenitud y reconciliación universal. Esta esperanza trascendente, más allá del optimismo ingenuo o el pesimismo fatalista, constituye quizás la contribución más valiosa del estudio responsable de las profecías. Nos recuerda que, en palabras del teólogo Jürgen Moltmann,
El cristianismo es escatología, es esperanza, mirada y orientación hacia adelante, y también por ello mismo apertura y transformación del presente. Podría ser que el verdadero cumplimiento de las antiguas profecías dependa, al menos parcialmente, de nuestra disposición a cooperar con la acción divina en la historia. ¿Qué transformaciones personales y comunitarias estamos llamados a realizar para participar conscientemente en esta nueva creación que las visiones proféticas anuncian? Al final, estas preguntas nos invitan a trascender la curiosidad superficial sobre detalles proféticos para adentrarnos en el misterio más profundo de nuestra participación en la historia de salvación. Las profecías auténticas, lejos de satisfacer nuestra ansiedad por controlar el futuro, nos devuelven a la pregunta fundamental: ¿cómo estamos viviendo el presente? ¿Estamos contribuyendo a construir ese futuro de justicia, paz y armonía que todas las tradiciones proféticas genuinas han anunciado?